muchos otros aspectos, sin embargo, el cristianismo va a luchar, va a intentar de eliminar vestigios paganos. En un texto del siglo XI se afirma que quien diga llueve, literalmente en ruso, va la lluvia, ¿no? Dos sitios, haga 100 reverencias. Pues se veía en la expresión idiot dost como una expresión pagana, una personificación de la lluvia que puede caminar, etcétera, etcétera, ¿no? En la Rus de Kiev, como sabemos, la conversión al cristianismo se produjo en el año 988 con Vladimir el Santo. El pensamiento entonces político-social va a estar acorde entonces con lo que se ha dado en conocer en la historiografía como utopía cristiana. Es lo que se refleja tanto en la narración de los tiempos pasados como por parte de testigos extranjeros. Eh, Tietmar von Merseburg, por ejemplo, relata cómo el príncipe Vladimir hacía cargar carretas con comidas y kvas y los distribuía entre los pobres, cómo organizó banquetes en honor de los prisioneros cristianos liberados del cautiverio, cómo su política exterior se caracterizaba por ser pacífica con sus vecinos, o cómo incluso inicialmente el príncipe Vladimir no quería condenar a los criminales por miedo a que fuera pecado. Quizás se sobreentienda que tenía en mente la pena de muerte. Más adelante el príncipe Vladimir Monómaco también se expresaría contrario a la pena de muerte. Este cuadro que nos pintan algunos testimonios de la época, como el de Tietmar von Merseburg, no fue en realidad tan idílica, ya que Vladimir pues, tuvo que llevar a cabo guerras contra los pechenegos, por ejemplo, y sus relaciones con algunos familiares no fueron tampoco tan pacíficas y llegó a encarcelar a uno de sus hijos, a Sviatopolk. A la muerte de Vladimir le sucedió su hijo Sviatopolk, el que había estado encarcelado por su padre, quien mató a sus hermanos Boris y Gleb, considerados por la Iglesia rusa como los primeros mártires rusos. Un punto importante es entender que en aquella época el poder era una cuestión de derecho privado. Así, por ejemplo, cuando murió el príncipe Yaroslav en el año 1054, repartió sus dominios entre sus hijos, que acabarían enfrentándose entre sí. Los autores de la época van a condenar siempre estas divisiones internas. Es un tema que se repite. Y se empieza a conformar por entonces el prototipo del gobernante ideal, quien debería proteger a sus estados de ataques extranjeros, sobre todo de paganos como los cumanos, y administrar la hacienda y la justicia. Hasta los tiempos modernos, los autores no concebían una frontera entre obras de filosofía, política y literatura, y por tanto no hay que leerlas con una lógica actual. Antes de las reformas occidentalizantes de Pedro I, los autores escribían desde una especie de conocimiento sintético general que llamaban primudras o ljubamudri, así como filosofía. La teoría clásica afirma que con la adopción del cristianismo bizantino, Rusia se alejó de Occidente. Es una idea que han repetido muchos autores siempre, pero esto no puede afirmarse categóricamente, entre otras cosas, por la interrelación entre Bizancio y Occidente. En el renacimiento de Occidente, según Olga Novikova, jugaron un papel fundamental los intelectuales bizantinos, aunque bueno, también es cierto que se podría hablar de esta afirmación, dado que el conocimiento del griego en Occidente antes de Petrarca, que es el primero que más o menos lo va a estudiar bien, pues era mínimo y por tanto el conocimiento de la mayoría de obras bizantinas. Al final el Renacimiento es un poco eso, es volver al conocimiento del griego, de los textos antiguos, pero no me voy a meter mucho en eso. Pero sí que es cierto que podríamos hablar de la base común en muchos principios políticos y sociales, principalmente en Platón, ¿no? Tanto en Oriente como en Occidente. Y finalmente porque Rusia comparte con Occidente los tres pilares de la cultura occidental: la filosofía griega, el derecho romano y la tradición espiritual judío-cristiana, como ya hemos señalado anteriormente, con lo cual hablar de un alejamiento de Occidente pues hay que tenerlo un poco con cuidado, ¿no? Con todo, con la llegada del cristianismo va a predominar en Rusia la visión del mundo euroasiática y más concretamente del cristianismo oriental, ¿no? De Bizancio, autores coptos, sirios, armenios y griegos
hay que tener en cuenta que existe una iglesia copta como independiente desde el siglo I, con algunos dogmas propios, han mantenido como esa tradición, esa comunidad propia, aunque también existe una iglesia copta ortodoxa, ¿no? Que reconoce la primacía del patriarca de Constantinopla. Tras la conversión al cristianismo de la Rus de Kiev con Vladimir el Santo, llega la escritura y la traducción teológica, filosófica de Bizancio. Llega la escritura y llega también pues, la literatura de los escritos, principalmente, lógicamente, pues, de tipo teológico, ¿no? Hay que destacar la figura del príncipe Yaroslav el Sabio, quien reinó en Kiev entre el 1016 y el 1054, aunque antes ya había sido príncipe de Rostov y de Novgorod, bajo cuyo gobierno la Rus de Kiev llegó a su apogeo político y cultural. Este príncipe creó una escuela de traductores para traducir libros escritos en griego, hebreo, sirio y latín, fomentó la traducción de obras originales, creó bibliotecas, fomentó las artes, promulgó un código eclesiástico y, sobre todo, es conocido por realizar la primera codificación del derecho ruso, la llamada Ruskaya Pravda, también conocida como Drevneyshaya Pravda o como Pravda de Yaroslav. En la Ruskaya Pravda se reconoce, por ejemplo, la venganza de sangre o el pago de una multa si no hay ningún familiar directo que pueda ejercer la venganza de sangre. Se reconocía que ante ciertos delitos de sangre, pues un familiar directo, indica cuál es, el hermano, el tal ciudadano, podía vengarse, ¿no? Matando al que había cometido el delito. Esto va a ser un resto de unas costumbres pues de origen pagano muy antiguas, ¿no? Establece ciertos estamentos sociales y jurídicos, los Rusin, que serían pues guerreros, comerciantes y jueces, los Slovenin, que sería el súbdito corriente del Principado, y los Izgoi, que serían desterrados o marginados, además de existir esclavos. Regula la pena por diferentes delitos, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que, aun después de la adopción del cristianismo, el código legal por el que se regían en la Rus de Kiev conservaba muchos elementos primitivos de la época pagana. En este contexto destaca el pensamiento del metropolitano, el primero de Kiev de origen no griego, antes había estado griego, Hilarión, llamado Hilarión, muerto en el año 1055, estamos en el siglo XI, principalmente en su obra llamada Discursos sobre la ley y la gracia. En él Hilarión alaba a Vladimir el Santo y a su hijo Yaroslav el Sabio y viene a concebir a todos los cristianos como un único pueblo, lo que se conoce como universalismo cristiano, que sería el nuevo pueblo elegido. Antes lo habrían sido los judíos y a ese pueblo elegido ahora se habrían unido los rusos. Un poco más adelante, ya en el siglo XII, encontramos la figura también muy importante del príncipe Vladimir Monómaco. Su nombre cristiano era Basilio. Normalmente los príncipes solían tener como dos nombres, uno propio, digamos, laico, y otro el nombre que adquirían con el bautismo, o nombre cristiano. Fue príncipe de Kiev entre el año 1113 y el 1125, estamos en el siglo XII ya, antes lo había sido también de otra ciudad rusa, momento en que la Rus de Kiev ha empezado a entrar en declive. La asignatura de historia estuvimos viendo también un poco por qué empieza el declive, muchos factores, ¿no? Pérdida de la importancia de la ruta comercial de Kiev y por algunas otras cuestiones, ¿no? Este príncipe escribió una suerte de recomendaciones políticas conocidas como instrucción, la instrucción, que reflejan su pensamiento personal, así como la situación político-social de la Rus de Kiev de su tiempo. Vladimir Monómaco destaca la importancia de la unidad de todos los príncipes rusos para mantener la independencia y el prestigio de la Rus de Kiev. Insta a proteger a los pobres y a los débiles, la idea de que un gobernante debe ser culto, pero una cultura pragmática que sirva para mantener a su estado en pie, la importancia de abstenerse de las riquezas ajenas y de mantener el orden jerárquico establecido del mundo, y así evitar el enfrentamiento entre príncipes, por tanto, ¿no? Los príncipes debían reconocer al príncipe central de Kiev, etc. Él mismo, en su instrucción, relata que los embajadores de mis hermanos, se refiere a sus primos Sviatopolk y Sviatoslav, quienes deseaban apoderarse de los dominios de sus parientes, a su vez parientes, Volodar y Basilko, en otras ciudades,
Me encontraron cerca del Volga para transmitirme su mensaje. Apresúrate a marchar con nosotros. Vamos a expulsar de sus dominios a los descendientes de Rostislav y nos quedaremos con ellos. Pero si te niegas a venir con nosotros, que cada uno vaya por su lado. Y yo les contesté, aunque os enfadéis, no puedo ir con vosotros y violar el juramento de la cruz. Esta idea de la paz y de la unión de todos los príncipes, pues es destacada también en el famoso Cantar de las Huestes de Igor, que narra la fracasada campaña militar del príncipe Igor Sviatoslavich de Novgorod y su derrota ante los polovtsianos, llamados en Occidente cumanos, por las divisiones internas de los principados rusos. En esta filosofía práctica de Vladimir Monómaco y su tiempo debemos destacar también la idea de que la política, el gobierno de los estados, la economía, en el sentido de economía o administración familiar, y la ética, que sería pues el gobierno de sí mismo, individual, personal, es todo, son esas tres cosas variantes de una misma ciencia, ¿no? Con la invasión mongola en el siglo XIII se va a enfatizar en Rusia la importancia de que los gobernantes sean justos, misericordiosos, responsables ante su pueblo, que sepan protegerlo. Esta idea de la responsabilidad del gobernante ante su pueblo es la que expresa Semión, obispo de Tver, en su instrucción, autor también de una renuncia como instrucción también, en el que se afirma que si el príncipe es bueno, teme a Dios, protege a los hombres y ama la justicia, elegirá como gobernador u otro cargo a un hombre bueno y temeroso de Dios, prudente, justo, que obre conforme a los preceptos divinos y que sepa juzgar. Bueno, esto se narra en el contexto de un príncipe que habría reprochado a uno de sus gobernadores pues no ser justo, ser avaricioso, etcétera, etcétera, y este gobernador le habría dicho que es precisamente el príncipe el que tiene que saber gobernar con justicia y tal, y entonces sabrá elegir a buenos gobernadores, ¿no? Los siglos XV y XVI se van a caracterizar a nivel internacional por la caída de Constantinopla. Durante siglos Rusia había sido una provincia eclesiástica de Bizancio, y por el Renacimiento y posteriormente la Reforma y Contrarreforma, eso en Occidente, ¿no? Con la unión de los estados rusos en torno a Moscú y el fortalecimiento de esta ciudad, va a aparecer la autocracia del príncipe, luego con título de zar, y a desaparecer a antiguas instituciones protodemocráticas, vamos a llamarlas así, como por ejemplo las Veche, asambleas populares existentes en varias ciudades de la antigua Rus de Kiev, con representantes de todos los estamentos sociales y que podían tomar decisiones políticas, judiciales y legislativas. Una especie de protoparlamento, aunque no hay que hacer un paralelismo con lo que puedan ser parlamentos actuales, democráticos. A nivel interno, la situación político, social y religiosa se caracteriza por la pugna, por un lado, entre la alta aristocracia, los boyardos, y la corriente unida a la corriente eclesiástica de los Nistizhachili, los no poseedores, por un lado, y por otro lado del zar, de la baja nobleza, la dvorianstvo, y de los josefianos, llamados josefianos, la corriente eclesiástica, por otro lado, ¿no? Esta pugna. Los primeros, la alta aristocracia y los Nistizhachili, van a defender la idea del poder limitado del monarca, de la idea del pacto del príncipe con los boyardos y de la posibilidad de no reconocer como príncipe a quien no sea justo. Es decir, un príncipe no justo puede no ser considerado legitimado y no puede ser no reconocido. Es decir, que buscan limitar el poder absoluto del príncipe y el zar. La primera postura va a ser defendida por un texto llamado Secreto de los Secretos, por Fyodor Karpov y por Máximo el Griego, además de por los Nistizhachili. El Secreto de los Secretos, de Pseudo Aristóteles, es decir, se atribuyó durante siglos en su época a Aristóteles, pero ya se sabe que no es una obra de Aristóteles, de Pseudo Aristóteles. En realidad se basa en un texto, en un tratado árabe del siglo X,
forma parte de la llamada tradición del espejo de príncipes. Espejo de príncipes, que serían estos textos encaminados a ser consejos e instrucciones para los gobernantes, entre las que se incluyen pues obras como el De República Optime Administranda Liber, de Petrarca, La educación de un príncipe cristiano, de Erasmo de Rotterdam, El príncipe de Maquiavelo, o en España tenemos el Del rey y de la institución de la dignidad real, de Juan de Mariana. E introduce en Rusia, este texto de Secreto de los Secretos, la idea del pacto del gobernante con el pueblo, de la primacía de la ley incluso por encima del soberano, esto que lo será ya en Occidente casi una cosa superada, la ley por encima del soberano. Iba a contar una anécdota, pero bueno, da igual. De la primacía de la ley e incluso por encima del soberano y de la necesidad del príncipe de ser aconsejado por los nobles. En esta obra podemos leer, por ejemplo, pues: por eso te digo que mantengas la firmeza y templanza en todos tus actos y que respetes todas las disposiciones de tu ley, y no desprecies ni una sola palabra de la ley para que el pueblo vea que la acatas. Además, has de obedecer con diligencia, porque si los hombres vieran que lo que haces no es igual a lo que exiges de ellos, tu vida no merecería su elogio. Por lo tanto, no transgredas ninguna disposición de la ley, aunque con ello obtuvieras un gran beneficio. De este modo, tendrás el amor de Dios y de tus servidores. Y en otro lugar del mismo texto dice: y no permitas que tu ira se manifieste antes de consultar con tus nobles. Eso, el secreto de los secretos. Por otro lado, hemos mencionado dentro de esta línea también a un boyardo, a Fyodor Karpov, en el siglo XVI. Se va a basar en la teoría aristotélica de los dos tipos de formas de gobierno, las puras o perfectas e impuras o corruptas. Es decir, Aristóteles hablaba de que habría tres posibles formas de gobierno buenas, que serían la monarquía, que es el gobierno de una sola persona, la aristocracia, que sería el gobierno de un grupo, que serían los mejores, ¿no? Viene del gobierno de los mejores, y la democracia, que sería el gobierno del conjunto de todo el pueblo. Pero la corrupción de cada una de esas formas buenas da lugar a las tres formas malas o corruptas o impuras de las que habla Aristóteles. La monarquía, la degeneración o corrupción de la monarquía da lugar a la tiranía, que es el gobierno de una mala persona. La aristocracia, la corrupción de la aristocracia da lugar a la oligarquía, y la corrupción de la democracia daría lugar a la demagogia. Principalmente lo que distinguen estas tres formas, las buenas y las malas, por llamarlas así, sería la finalidad de los que gobiernan. Si los que gobiernan están pensando en el bien común, etcétera, etcétera, pues estaríamos hablando de monarquía o de aristocracia o de democracia. Pero si los que gobiernan, ya sea uno, varios o todos, solo piensan en su propio bien, en sus propios intereses, va a dar lugar a estas tres formas negativas. En principio, Aristóteles habla de que la forma ideal sería una combinación de las tres buenas, ¿no? Bueno, pues se basa Karpov en esa teoría para afirmar que una buena monarquía debe basarse en leyes éticas y en la justicia. No cree en un monarca absoluto que esté por encima de la ley, y si en vez de piensa que si en vez de predominar la ley y el orden lo hiciera la paciencia y la sumisión, se entiende que al soberano, el gobierno se transformaría en una de las formas perversas, en tiranía, y se produciría el caos. En su carta al metropolitano Dani leemos: ¿qué es lo más importante para la estabilidad de la república? ¿El imperio o la autoridad? ¿La justicia o la paciencia? Es porque el metropolitano Dani habría aconsejado la paciencia de los súbditos. Karpov va a hablar de esta paciencia porque va a distinguir, va a hablar de la idea de la paciencia evangélica, pero él va a decir que va a ser para las órdenes religiosas, para el clero, pero no la paciencia civil, no que los súbditos deban aguantar cualquier cosa de sus gobernantes. Es la idea que va a defender.
Si decimos que la paciencia es más importante para la preservación de la autoridad o el imperio, entonces las leyes fueron dictadas en vano. Ello conduciría a la destrucción de las sagradas tradiciones y las buenas costumbres en los imperios, los gobiernos y los estados, y al desorden en la sociedad. En su opinión, la paciencia evangélica pues afectaría a los religiosos, pero no a la vida secular. Y por su parte tenemos también dentro de este grupo, de esta línea, a Máximo el Griego, o Maxim Grec, vivió entre los siglos final del XV y primera mitad del siglo XVI, nacido en Bizancio, por eso se llama el griego, él nació en Bizancio, vivió varios años en Italia, donde conoció el Renacimiento. Entonces es una pequeña introducción del Renacimiento, vamos a llamarlo así, en Rusia, aunque como vimos en Rusia se considera que viven esencialmente la Edad Media hasta la época de Pedro I, y que defienden su discurso triste, tiene una obra llamada Discurso Triste, defiende que Moscú era una ciudad o polis, en la línea de las polis defendidas por Platón o Aristóteles, y debía ser autosuficiente y buscar su propio camino frente a la idea de Moscú como tercera Roma, cabeza y seguidora de la idea del imperio, lógicamente imperio cristiano. También denuncia a los gobernantes crueles, codiciosos y poco temerosos de Dios, que se convierten por tanto en tiranos. En el plano religioso eclesiástico, hemos visto ahora más bien ideas políticas, aunque argumenta lógicamente base de ideas religiosas, bíblicas y tal, pero ya en el plano más religioso eclesiástico estarían más próximos a este primer bando los llamados Nizhizhateli, encabezados por o no poseedores, encabezados por Nils Sorsky y luego por Vasyam Patrikev, quienes defendían que las órdenes monásticas no debían tener grandes posesiones, de ahí su nombre, en ruso Stizhenie significa propiedad y por extensión codicia. Defendían también pues el estricto cumplimiento del voto de pobreza, una religiosidad más interiorizada, ser más independientes del poder civil y una menor intransigencia con los herejes, además de que ellos estarían en contra de la tortura, y una mayor libertad de pensamiento, siempre ubicada en su época, ¿no? Pero lo que lato sensu, en un sentido más amplio, los acercaría a los reformadores protestantes de Occidente, muy entre comillas, lógicamente. Destaca en Vasyam Patrikev su tono enérgico e incisivo. Leemos, por ejemplo, en él: censurar la falsedad de ciertos hombres que se oponen a la verdad divina, cuyos dientes son como dardos y su lengua como una afilada espada.